Querida tribu, qué gusto saludarles en esta entrevista, en este podcast de Aldea Financiera. Estamos arrancando en 2025 y seguro tienen muchas preguntas de lo que le espera a la economía mexicana, cómo va a ir el tipo de cambio, el crecimiento económico, el empleo, la deuda, que si Trump, que si los aranceles. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una entrevista padrísima porque nos acompaña Nicolás Eguiarte. Él es director de desarrollo de negocios para Banco Base y le doy la más cordial bienvenida aquí a su casa, segunda vez que nos acompaña aquí a Aldea Financiera. Nico, qué gusto saludarte, feliz año nuevo. Hola Roberto, feliz año a ti, a toda la aldea. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar de vuelta aquí contigo y con ustedes. Al contrario, un placer. Y pues el año pasado que platicábamos, veíamos venir ya el tema de las elecciones de Estados Unidos, nos comentaba sobre la importancia de estar vigilando el presupuesto federal, pues y ver sobre eso qué cuestiones iban a pasar para nuestro país para este 2025. Y pues la pregunta con la que arrancaría, como dicen duro y a la cabeza, es ¿qué te quita el sueño para este 2025, estimado Nico? ¿Cómo ves a México y qué cosas las ves complicadas? Es buena pregunta y creo que nos sirve para sentar bien las bases de esta conversación, de esta plática. ¿Qué me quita el sueño? Me quita el sueño el próximo 20 de enero. El próximo 20 de enero, como sabes, entra y toma posesión Trump como presidente de los Estados Unidos, su segundo mandato no consecutivo. Estuvo Joe Biden entre un mandato y otro. Y me preocupa mucho qué va a hacer en ese primer día. ¿Cuántas órdenes ejecutivas va a firmar? Se ha especulado mucho, ha habido mucha información, mucho rumor en los medios americanos, en los medios mexicanos, acerca de las órdenes ejecutivas que va a firmar, es decir, de los mandamientos o de los mandatos que va a estar ordenando a partir del 20 de enero. Y me preocupa también cuáles son las herramientas que tendrá el gobierno de México para tratar de paliar los efectos de estas órdenes ejecutivas. Creo que eso va a marcar la sintonía y el ritmo económico para este año. ¿Por qué es preocupante? Porque podemos hacer muchos escenarios. Nos podemos imaginar muchas cosas. Podemos dilucidar si hay un arancel del 25%, si hay un arancel del 10% a las exportaciones mexicanas o si no hay. Y el gran problema de eso es que ante tanta información y ante tantos escenarios, todas las variables económicas se mueven de una forma de verdad muy importante y cuesta mucho trabajo planear en un escenario de tanta incertidumbre. Me preocupa eso, me preocupa cuál sería la respuesta del gobierno mexicano, por ejemplo, ante la eventual imposición de aranceles. Ante la eventual digo porque es una probabilidad, más no es un hecho. Todavía no llegamos al 20 de enero y yo espero que lleguemos y que no haya ningún sobresalto, ¿no? Que todo haya sido más gritos y sombrerazos que una realidad. Esa es la segunda cosa que me preocupa. Y la tercera cosa que me preocupa sobre todo es cómo vamos a ayudarle a las empresas a que puedan planear bajo este escenario de incertidumbre. ¿Cómo nos estamos asegurando de que tengan esta información? ¿Cómo nos estamos preparando nuestros modelos de negocio y sobre todo nuestras decisiones que tomamos todos los días de apalancamiento, de operación, para estar listo con estos escenarios? Eso es lo que me quita el sueño. Yo creo que lo que nos debería de quitar el sueño a todos no es tanto lo que va a pasar en Estados Unidos, eso va a pasar queramos o no, claro. Durmamos o no durmamos. Más bien es qué vamos a hacer nosotros aquí en México, en nuestras empresas y en nuestras finanzas familiares para estar preparados para esos escenarios. Es una gran óptica esta que comentas, me parece que esa visión de construir nosotros mismos el futuro, entender cuáles son las variables que no están en nuestro control, tratar de disminuir su riesgo, pero además el poder tener una planeación que permita pues buscar el crecimiento de las organizaciones. Comentabas la primera preocupación, pues el tema de las órdenes ejecutivas. Se ha dicho mucho que Donald Trump es una persona que amenaza mucho, pero al final pudiera ser que no
haga esa toma de decisiones tan agresiva. Me parece que desde el punto de vista de los Estados Unidos, el tener aranceles a las exportaciones mexicanas, que hoy por hoy es su principal socio comercial, después de que China tuvo una disminución tan fuerte en las exportaciones hacia Estados Unidos por todas las restricciones que tienen en esta guerra comercial, pero no es un balazo en el pie el ponerles, digamos, aranceles, ahora que pareciera que la inflación, esa sticky inflation, estaba empezando a disminuir. En términos reales, el efecto que existe sobre la economía americana de las importaciones, si pusieran un arancel a las importaciones que vienen de México en la economía de Estados Unidos, el efecto sobre la inflación sería muy bajito. O sea, no hay un contagio tan alto. Hay en algunos sectores muy específicos, por ejemplo, en aparatos electrónicos, estamos hablando de celulares, computadoras, todo lo que tenga que ver con la maquila o la manufactura eléctrica, alguna parte de los autos. Pero el efecto es muy pequeño, pues no es algo que sinceramente llegue en nuestros estudios y nuestros cálculos a preocupar de sobremanera a la economía americana. Lo que sí es una realidad es que por cada punto porcentual de arancel que se le impone a las exportaciones mexicanas, las exportaciones disminuyen en 1.3 puntos porcentuales. Es decir, si el día de mañana, por ejemplo, el día 20, ¿verdad? Porque no es mañana, pero el día 20 de enero, la orden ejecutiva de Estados Unidos, este es un escenario, no estamos tratando de ver el futuro, ni estamos tratando de adivinar qué va a pasar, pero... Sí, pero entender sí, qué puede pasar si se da, ¿no? Exacto. Si hay un arancel del 25% en las exportaciones que van de México hacia Estados Unidos, la economía mexicana decrecería o tendría una contracción del 4.4% del PIB, tan solo en el primer año. Wow. Esta contracción tendría que ser o iría difuminando o aumentando sus efectos en la medida de que estos aranceles duraran tal o cual tiempo, ¿no? Entre más tiempo duren, pues más capacidad destructiva tienen sobre la base productiva que hay para los exportadores. Esto sí es un cálculo, ¿no? Por cada punto porcentual de aranceles, las exportaciones disminuirían 1.3%. Entonces estamos hablando que el impacto sobre el Producto Interno Bruto en un escenario donde las aranceles van sobre el 25% sería del 4.4%. En los últimos días se han declarado por parte de algunos funcionarios de la nueva administración de Donald Trump que si bien están de acuerdo o estarían a favor de ciertos aranceles, no los ven como una medida generalizada a todas las importaciones que provengan de México, sino hacia ciertos sectores, a ciertas partes específicas que lleven un componente a que el gobierno asuma mayores compromisos en una agenda política de seguridad y de migración, ¿vale? Parecería que el enfoque en estos últimos 2 semanas ha cambiado de arancel a todo a aranceles en ciertos sectores específicos, que es donde le podría doler más a la economía mexicana, ¿no? Dentro de las malas noticias, es una buena noticia. Ya no serían arancel al 100% de todas las importaciones o exportaciones. Que hace sentido, ¿no? Porque poner arancel generalizado, pues es un tema que tratar a iguales o desiguales como iguales, y eso no se puede, porque no es lo mismo una exportación de un tema automotriz, que además pues le pega a los precios también de los productos en Estados Unidos, poquito en la inflación general que decías, pero al final un arancel de 25% a los automóviles, pues sería complicado, ¿no? Y en el precio, por lo menos, de los automóviles, pero creo que ahí hay una circunstancia interesante, y desde tu óptica, Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Porque luego me gustaría pasar a México, evidentemente, pero entró Trump y pareciera que es el rey Midas que empieza a convertir las cosas en oro y las bolsas en máximos históricos, el Bitcoin llegando a los $100,000 por Bitcoin, y una efervescencia en donde dicen llegó el salvador de la economía estadounidense, o eso aparentaría. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, yo lo veo como que llegó como un rally, ¿no? Un rally de optimismo sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
vemos una economía americana fuerte, una economía que continúa con un crecimiento económico saludable para el tamaño de la economía que tiene en este momento. Nuestra perspectiva es que para Estados Unidos esté creciendo aproximadamente en un escenario central 1.90% el próximo año la economía americana. Es un buen crecimiento, es un crecimiento que está poquito por debajo del promedio de los últimos años. Esto en el 2025, ¿verdad? 2025, así es, perdón, dije el próximo año, ya estamos en el 2025. En este año, 2025. Yo todavía, hoy en mi agenda todavía escribía 2024, pero le puse 7 de enero del 2024, todavía tarda uno. Por ahí de junio ya se nos va a quitar el 2024, quita, tú sí. no te preocupes. Pero en nuestro escenario central, el crecimiento estimado para Estados Unidos es del 1.89%. La economía americana llega bien, llega fuerte, llega creando una buena cantidad de empleos todavía. Sigue habiendo este sticky inflation, este problema de la inflación, que aún parece que hay algunos episodios de incrementos en algunas mediciones, pero no creemos que se vaya a desarrollar un problema mayor por parte de temas inflacionarios. ¿Qué es lo que sí pudiera llegar a preocupar? Hay un indicador que mide la tendencia entre la tasa de desempleo y el promedio móvil de la tasa de desempleo de los últimos 36 meses. Y cuando la tasa de desempleo históricamente se encuentra por encima del promedio móvil, marca el inicio de recesiones. En algunas recesiones del pasado se ha dado que coincide este cambio en las tendencias y entonces se detona una recesión. No quiere decir que porque haya este cruce se haga una recesión, sino que son coincidentes, ¿no? Y es un indicador adelantado. Y ya pasó. La tasa de desempleo está por encima del promedio móvil de los últimos de la tasa de desempleo de los últimos 36 meses. ¿Quiere decir que va a haber una recesión? No. Pero parecería indicar que es como un red flag de que cuando se presente esta inversión en estos dos índices, pudiera haber una recesión más adelante. Ese es el único red flag que hemos visto, acompañado también de otros indicadores, pero es el más relevante. Entonces, viene bien la economía americana, creciendo a un buen ritmo, está creciendo a un ritmo doble, al doble, tiene el doble de crecimiento que la economía mexicana en los escenarios centrales para el 2025. Entonces, está generando una buena cantidad de empleo, viene con un buen crecimiento económico, pero una de las preocupaciones que ha mencionado Trump, y de hecho lo ha dicho en muchos temas, muchas veces durante su campaña, y una vez que ya fue ungido o le dieron la constancia de presidente electo, es el tema del gasto gubernamental. El gobierno americano está gastando mucho. La deuda del gobierno americano ya está alcanzando casi 38 trillones de dólares. Trillones, que es una cantidad bestial de dinero. 312 mil millones de dólares al mes. Para que se dé una idea, la gente que nos escucha, implica que prácticamente los americanos incurren en un déficit que equivale a 6 meses de todo el presupuesto federal de México, solamente de déficit. Solamente que las consecuencias, obviamente, de una economía como la americana son diametralmente diferentes respecto a un déficit que pudiera tener la economía mexicana, ¿verdad? Pero para que se den una idea, es de ese tamaño el déficit. Eso sí es preocupante. El gobierno americano sigue gastando mucho y la gran pregunta que tienen los analistas es ¿qué tanto de este crecimiento económico depende de esta cantidad y de este ritmo de gasto que tiene el gobierno americano, que está gastando? Oye, pero ahí llega Elon Musk a rescatar esto, ¿no? De acuerdo a lo que se entiende que debe de hacer, ¿no? Tener esta agencia de eficiencia gubernamental, ¿no? Coincidentemente se llamó como su criptomoneda, DOGE, que es el Department of Government Efficiency, ¿no? Y que es el acrónimo DOGE, hace referencia a su criptomoneda. Interesante sí, eso. Viene con una visión, creo que inspirada en la eficiencia, obviamente, del gasto gubernamental. Creo que no se han imaginado la complejidad de un gobierno, de cualquier gobierno, pero principalmente el americano, la cantidad de, no sé, de cosas que tiene que hacer y pasar al mismo tiempo para que las cosas sucedan en un gobierno de ese tamaño. Pero va a ser interesante ese experimento, ¿no? A ver cómo le sale y cómo interactúa Elon Musk con el aparato gubernamental americano. Oye, pasando a México,
Justamente salió una noticia en la revista Rolling Stone que decía que si México no hacía o tomaba medidas claras para la inseguridad, pues inclusive la intervención de Estados Unidos ya con militares o algún tema se pudiera dar. Inclusive esta revista, en un artículo que pues ellos consideran serio, decía que pues pudiera haber una semi invasión como la que hizo Estados Unidos a Irak, ¿no? Esas cosas que medio alarman, que pareciera que es un escenario muy pesimista, pero ¿cómo ves a nuestro país en ese sentido? ¿Qué afectaciones, más allá de que si le ponen Golfo de América en lugar de Golfo de México y todas estas amenazas que ha venido dando Trump, cómo lo ves a nuestro querido México? Yo recuerdo que platicamos una parte de esto en nuestra primera entrevista y hablábamos un poquito acerca de que Trump es un negociador muy duro. Muy Va a duro. poner muchas cosas sobre la mesa y justamente eso es lo que está haciendo. Crear una expectativa de un gran enfrentamiento para obligarte y sentar al gobierno a negociar en los temas que a él son muy interesantes, que básicamente son tres y los podemos resumir en: primero, a Trump no le gusta el déficit comercial. Hay que recordar que nuestro país, si bien es el principal socio comercial de Estados Unidos, generamos el año pasado, 2024, de enero a septiembre, un déficit comercial de Estados Unidos hacia México, es decir, les exportamos más de lo que les importamos por 124,000 millones de dólares, números cerrados. Sí. Esto es el 14% de todo el comercio internacional, del déficit, comercial que genera Estados Unidos por sus operaciones de importaciones y exportaciones. Es el segundo lugar México, el primero sigue siendo China. Entonces, Trump en su mente sigue viendo el déficit comercial como si fuera dinero que nos está entregando, ¿vale? Él lo ve como si fuera una cuenta de banco donde México te está drenando dinero, ¿no? Te Eso es compro más como él de lo lo ve. que te vendo, No, ¿no? Hacia el final. exacto. Lo que no se da cuenta es que gran parte de la generación exportadora de este país depende de empresas americanas, depende de transnacionales americanas que terminan generando valor a través de estas exportaciones en el mercado americano, ¿no? Eso es lo que no alcanzamos a ver. Ese es el primer tema. Las utilidades se quedan ahí, Segundo ¿no? tema, el tema migratorio. Exacto. O sea, si pudiéramos tener dibujar un pastelito y saber qué porcentaje de estas exportaciones la representan empresas de mayoría americana con participación de compañías o de individuos de Estados Unidos, pues para nadie es de sorprendernos que más o menos sería como el 70%. Entonces prácticamente se están exportando a sí mismos. Esa es una gran realidad, ¿no? Pero esa es una preocupación y es una preocupación que tiene el presidente electo de los Estados Unidos. Su segunda preocupación, el tema migratorio. Ha declarado, y esto fue una carta, vamos a decir, un as bajo la manga que tuvo el gobierno del presidente López Obrador en la parte final de la renegociación del TEMEC. El tema migratorio fue un as bajo la manga para que pudiera concluir exitosamente la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Y la tercera parte tiene que ver con la seguridad, específicamente con temas de fentanilo. Entonces, creemos que estos tres partes van a ser fundamentales en la relación y cómo se desarrolle para este año en términos de México y Estados Unidos. Ahora, ¿qué esperamos para la economía mexicana? Esperamos un crecimiento en el escenario central del 0.86%, es prácticamente la mitad o menos de la mitad de lo que va a crecer Estados Unidos. Estamos estimando una inflación que cierre sobre el 4%. Y para el tipo de cambio, que es la pregunta del millón, te puedo hacer todos los escenarios que quieras. Fíjate, hoy estábamos revisando los escenarios que realizan muchas instituciones a través de diferentes fuentes de información y nadie se ha atrevido a cuantificar el tamaño del impacto sobre las que pudieran tener los aranceles sobre el tipo de cambio. Es muy difícil estimar ese impacto. Pero sí podríamos hablar de escenarios y los escenarios creo que le van a ayudar mucho a las personas y a las empresas a que pues pongan las barbas a remojar un poquito para el próximo año. Fíjate que esto que comentas es sumamente relevante
El tipo de cambio sí, efectivamente es un indicador complejo de estimar. Y te tengo una pregunta. Hace rato comentabas que cada punto porcentual de arancel disminuye 1.3 puntos porcentuales las exportaciones y que la estimación es que pudiéramos llegar a una disminución del 4.4% en el PIB. Este 0.89% de crecimiento que estiman para este año, ¿ya contempla ese escenario o pudiéramos tener un escenario todavía donde tuviéramos un decrecimiento económico? Este 0.89 es pensando que no hay aranceles, ¿vale? Pensando que todo sigue igual y pensando que la economía mexicana sigue su marcha como la hemos visto hasta este momento. Ok. El 4.4 que hablábamos hace un ratito es pensando que hubiera un 25% de aranceles. Es más o menos el impacto que podría haber sobre la economía mexicana. Una contracción del 4.4% sobre el PIB en el primer año. Esa es la Eso es más o contracción menos que como pudiera lo tener. estaríamos viendo. Así es, en caso de que hubiera aranceles. El mejor escenario es que no haya aranceles. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que no haya aranceles, que nos sentemos a negociar, que esa parte de un negociador duro que vamos a tener enfrente se cumpla, pero que también tengamos la capacidad de poder responder. Y esa va a ser la gran incógnita que tendremos para este año con la respuesta del gobierno federal. El bloque Estados Unidos, Canadá, México, se veía muy promisorio en muchas épocas, en las épocas de inicio del Tratado de Libre Comercio, ya en los 1994, se veía que iba a ser un bloque, de ahí sale el bloque también de la Unión Europea. Recientemente renuncia el primer ministro Trudeau a Estados Unidos, a Canadá. Y Trump sale como en ataque y a señalar desde días antes y posteriormente y diciendo que se una a Canadá, Estados Unidos. En fin, me pareciera que la estrategia, más allá de tener un bloque más unificado, más sólido, más consolidado, para hacerle frente a lo que en alguna época la amenaza era la Unión Europea, que se veía cada vez más fuerte, donde tenemos una Unión Europea pues golpeadona, con países como Alemania que la está pasando mal, Francia. ¿Cómo ves esta hegemonía mundial? Porque la realidad es que es complejo cómo se está configurando y me parece que eso habría que considerarlo también como estrategia para las empresas porque pues si nuestro principal socio comercial nos va a poner aranceles, probablemente un destino natural pudiera ser, o un primer destino alternativo natural sería la Unión Europea. Sí, creo que pudiéramos estar hablando de este cambio de paradigmas que hubo en los últimos 5 o 10 años. ¿Te acuerdas del término globalización? Luego a la regionalización después de la pandemia, que era, oye, me voy a estar enfocando en crear cadenas de valor cercanos a mis mercados principales y que de ahí surgió el tema del nearshoring. Y ahora estamos hablando de una individualización del comercio exterior, ¿no? O un proteccionismo importante que hay de cara a estos cambios geopolíticos. Bien importante este switch o este bandazo que hay desde el centro izquierda hasta el centro derecha en las tendencias políticas de muchos países, ¿no? Empezando por Canadá, bien lo decías, parecería entonces que Canadá se está moviendo desde el centro izquierda a la centro derecha o derecha más en el espectro político. Y justo esto mismo pasó en las elecciones de Estados Unidos. El gran problema es que en México tenemos un gobierno de centro izquierda o de una izquierda que tiende a moverse más hacia el centro, en teoría. Entonces, ¿cómo nos puede afectar esto? ¿O qué recomendaciones puede haber? Hay que recordar que México no nada más tiene el TEMEC como tratado de libre comercio. Tenemos firmados otros 20 tratados de comercio, de libre comercio con otra buena cantidad de países alrededor del mundo. Es difícil, y esto hay que ser bien honestos, decir, oye, me cerró la ventanilla Estados Unidos, mañana me voy a ir a exportar a Colombia o me voy a ir a exportar a Brasil. El precio y obviamente los productos adquieren valor respecto al mercado al que van dirigidos. No es el mismo valor de los productos mexicanos que van hacia Estados Unidos que ese mismo producto que viaja hacia un país, por ejemplo, del Mercosur o que viaja a la Unión Europea.
Creo que tenemos que ser mucho más estratégicos en este tema de sustitución de exportaciones. Primero saber, obviamente, que la primera compensación que existe ante un arancel es el tipo de cambio. En términos reales, lo primero que hace un país cuando alguien le impone un arancel es depreciar o devaluar su moneda de acuerdo al régimen de cambiario que tenga para compensar ese arancel. Si el arancel te hace más caro el producto a los consumidores de tu mercado, entonces tú lo que haces es, haces más barata tu moneda para que este arancel se compense con el tipo de cambio. Obviamente es un efecto inmediato, pero va a tener repercusiones en los importadores, ¿no? O en las empresas y personas que tengan deudas y obligaciones en dólares. La segunda es cómo estratificas tu negocio hacia otros mercados. Esto toma tiempo y creo que tenemos que ser muy sinceros en algo. No puedes cerrarte, y lo comentabas hace un momento, no puedes cerrarte la ventanilla americana y pretender que a los 2 días ya estés en España vendiendo exactamente lo mismo. Sí, eso no pasa. Toma un tiempo, sí es. Toma tiempo, puede tomar de 6 meses hasta 2 años. Hay que ver cuáles son las condiciones del mercado. ¿Hay mercado para tu producto? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Bajo qué condiciones? No quiero ser pesimista, obviamente, pero creo que tenemos que ir desarrollando estrategias que vayan apuntando más a preservar esta ventaja competitiva que tenemos por la localización de México frente al mercado americano. Más que pensar en que si me cierra las puertas el principal mercado del mundo, yo las voy a estar abriendo con la misma intensidad en otros mercados o en otras latitudes que claramente no tienen la misma vocación y apetito por los productos que fabricamos aquí en México. Se entiende y es una muy buen análisis que haces, Nico. Ya para entrar a la recta final, pues se ve que vamos a tener un crecimiento económico bajo, pero el empleo salió recientemente y salió con una disminución importante en el mes de diciembre del 2024. ¿Qué lectura le dan a eso? Históricamente, diciembre siempre ha sido un mes donde se destruyen muchos empleos. Es estacionalmente el mes donde más empleos se destruyen. Lo que nos habla en este año, en el 2024, cuando se destruyeron una cantidad que no veíamos desde los últimos, creo que son 28 años, es la cantidad más alta de destrucción de empleos. Y cuando hablo de destrucción es que se perdieron más empleos de los que se generaron, ¿vale? Quiere decir que, uno, los empresarios están tomando de forma mucho más cautelosa el panorama económico para el siguiente año. Hay que tener bien claro que en la última encuesta de Banco de México, la principal preocupación de los inversionistas era la gobernanza, Estado de Derecho y seguridad, y obviamente todo lo que tiene que ver con seguridad pública y seguridad y certidumbre jurídica para el desarrollo de los negocios. Con base en esto, parecería que los empresarios, las empresas, las personas están decidiendo hacer este arranque del 2025 con mucha mayor cautela. Para nadie es desconocido que en este año, y como lo hemos venido escuchando todo el tiempo, están los aranceles de Trump, está la incertidumbre acerca de la autorizada ya reforma al Poder Judicial, están los temas, por ejemplo, también del paquete económico para este 2025 del que hablamos en el programa pasado y que más o menos era en línea con lo que teníamos presupuestado, pero lo que nos habla y lo que a mí me dice es, la gente está atenta a lo que está pasando, está actuando con mucha mayor cautela y no va a tomar decisiones precipitadas de contratación o renovación de fuentes de empleo hasta no tener más claro cuál va a ser el panorama económico para nuestro país. Pues no cabe duda que es un escenario complejo el que se está viviendo, cambios importantes aquí en el país con la nueva administración, una próxima administración por entrar en los Estados Unidos y como dices, habrá que estar atentos el día 20 a ver qué tantos papeles firma el señor Donald Trump que puedan afectar a nuestro país. Y pues la invitación a que ya una vez que eso suceda podamos volver a platicar, estimado Nico. Con mucho gusto, Roberto. Aquí estaremos encantados. No que se queden con una impresión. Nico venía muy negativo el día de hoy. Quiero que todos tomemos acción en lo que sí podemos controlar, en lo que sí está bajo nuestro control. Tú y yo no podemos controlar cuántas órdenes ejecutivas va a firmar Trump, ni cuánto va a ser el déficit fiscal americano, ni si va a haber aranceles o no va a haber aranceles.
Lo que sí podemos controlar es lo que pasa dentro de nuestras empresas y lo que pasa dentro de nuestra familia. Esa es la invitación, a que nos concentremos en lo que sí está bajo nuestro control. Es una gran recomendación, de verdad me encanta la manera en que lo ves y de verdad, Nico, muchas gracias por todos tus conocimientos, por compartirnos el análisis que hacen en Banco Base y agradecerte como siempre tu apertura y el profesionalismo para estar aquí en Aldea Financiera. Encantado, Roberto. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, pues nos despedimos y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición. No me despido sin antes decirles que tengan un día y por supuesto un inicio de año, ya saben cómo, con tendencia positiva.